Hola y bienvenidos una vez más al canal. Como pueden ver, vamos a hacer una gasa tejida. Miren, así. Esto ya lo tengo avanzadito, pero esto mide 115 centímetros, ¿cierto? Esta es la gasa para la mini mochila. Me faltan dos vueltas todavía, o sea, me falta el color fucsia y el color verde. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, a manera de ejemplo, yo voy a hacer de demostración, voy a hacer la cadeneta. Bueno, estos flecos a mí me miden 17 centímetros, pero ustedes lo pueden dejar, ¿cierto? Del tamaño que ustedes quieran. Esto es a gusto personal, como les había dicho, como siempre les he dicho y les había dicho también. Entonces voy a dejar acá, suponemos que estos son los 17 centímetros, entonces ahí voy a hacer la cadeneta, miren. Voy a acercar más a cámara, ¿cierto? Entonces hago, miren, envuelvo la aguja, ¿cierto? Y ahí hago la cadena. Miren, envuelvo y entonces traigo esta hebra, la paso por esa cadena y ajusto. Entonces aquí dejé flecos, miren, los 17 centímetros, ¿cierto? Miren. Entonces empiezo a hacer una cadena que mida aproximadamente 115, entre 110 a 115 centímetros, miren. Entonces la estoy haciendo. Esto es normal, esto es sencillo, pero quiero hacer, bueno, quiero mostrarles cómo lo hago yo, ¿cierto? Entonces estoy haciendo la cadeneta, miren. Esto es lo que esto es para la gasa, lo estoy haciendo de este color para que lo puedan observar, ¿cierto? Listo, entonces vamos a suponer que esto mide 115 centímetros, ¿cierto? Esta es la cadeneta base para el tejido. Entonces vamos a empezar a dar vueltas, una línea de un color, otra línea de otro color, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Miren, el último punto, entonces paso por ahí y entonces vamos a cortar acá, ¿cierto? Cortamos y nos queda algo así, miren. Nos queda esto. Entonces vamos a hacer de cuenta que vamos a hacer la primera vuelta, en este caso la voy a hacer en verde, ¿cierto? Pero la primera vuelta que yo hice fue negra, mire. Entonces vamos a hacer de cuenta que ya tenemos la cadeneta de 115 centímetros. Mire qué larga es. No sé cuántos puntos hay, no los he contado, pero yo me baso en la medida, no en los puntos, sino en la medida que necesito, que en este caso son 110 a 115 centímetros, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a tomar todas las hebras de color, miren, yo estoy usando en este caso, no estoy usando el matizado, estoy usando simplemente el negro, el fucsia, el verde y el mora en leche. Yo le digo a este color así, es muy raro la verdad, miren. Entonces toman todos los hilos, miren, toman todos los hilos y dejan la cantidad de flecos que necesitan. En este caso yo tengo 17 centímetros, no mido, simplemente que ya me voy guiando es con los otros que ya tengo hechos, miren. Los pongo así, miren, ¿cierto? Pongo los hilos así de esta manera. Entonces vamos a dar una vueltica en color verde. La voy a hacer en verde, ¿cierto? Entonces me voy al primer punto, tomo el tejido, miren, busco el primer punto, mírenlo acá, este. Entonces ahí voy a hacer, miren, meto el crochet ahí, tomo el hilo verde, miren, metí la aguja en el punto, miren como pueden ver. Entonces hago con el verde, miren, envuelvo, traigo hebra por ahí, por ese punto, miren, lo traigo, ¿cierto? Y hago un punto, vean, un punto bajo, ¿cierto? Miren, ahí está el primer punto. Entonces simplemente es ir dando, bueno, aquí no atrapé todos los colores, tengo que atraparlos todos, miren. Meto otra vez, miren, nuevamente lo hago, miren. Tomo los hilos y entonces voy a meter por el primer punto, envolviendo todo. Es muy importante que envuelvan todo, ¿verdad? Para que quede todo atrapado dentro del tejido, miren. ¿Sí ven? Dejé los flecos a este lado, miren. Dejé 17 centímetros a este lado, entonces empiezo a hacer
miren, hago un punto bajo, miren, tengo uno, y es como si estuviera tejiendo la mochila, pero recto, miren. Entonces empiezo a hacer punto por punto, como pueden ver, envolviendo todas las hebras, cierto, miren, así me debe ir quedando. Y estos son los flecos. La cantidad de flecos que ustedes dejan es a gusto personal. Miren, entonces ustedes van haciendo, ¿cierto?, su tejido, van tejiendo normalmente, punto por punto, para hacer esta gasa de líneas, ¿verdad? Esto después yo lo emparejo, claro, lo pulo. Bueno, entonces vamos a seguir haciendo esto punto por punto, como pueden ver. Recuerden, este tejido se trabaja sobre una cadeneta base que mide 115 centímetros aproximadamente, entre 110 a 115 centímetros. Es la medida estándar para usar en las gasas. Como pueden ver, estoy dando las puntadas, miren, envolviendo todo. Voy a voltear el tejido, miren, envolviendo todo, cuidando mucho de que los hilos no se vean por acá. Ah, otra cosita, estoy usando en el color negro, en este caso, 4 hebras, ¿cierto? Como alma. Esto que va adentro, en el color negro estoy usando no 2, sino 4, para que quede un poquito más tupidito el tejido. Entonces yo acomodo acá, ¿cierto?, para que no se vea. Bueno, continúo tejiendo punto por punto, sin volarme ni uno. No se pueden volar puntos, miren cómo va quedando. Esta gasa es como de 2 dedos de ancho, miren. Es para la mini mochila, ¿cierto? Entonces estoy dando las puntadas y vengo con ustedes cuando ya tenga. Bueno, vamos a terminar esta vuelta, este color verde, porque quiero ver que quiero enseñarles qué vamos a hacer con con la siguiente, pues con el siguiente paso, ¿verdad? Que es como cuando lleguemos al otro lado. Es que quiero que esto no se vea por acá, miren, esto debe quedar muy pulido porque está la gasa. Entonces así va quedando, como pueden ver. Entonces estoy haciendo vuelticas simplemente de un color, de 4 colores en este caso. No estoy usando el matizado, no, porque ya la mochila tiene bastante matizado. Otra cosita, estas gasas ustedes le pueden hacer diseños también, como en la mochila normal, pero me la pidieron solo en líneas. En líneas me la pidieron, entonces la estoy haciendo de esta manera. La persona quedó muy contenta porque le gustó mucho el resultado del bolso, y entonces quiere ver la gasa también, entonces la estoy haciendo de una vez. Miren cómo estoy trabajando yo, estoy haciendo las puntadas en simplemente líneas lisas, una vuelta de un color, otra vuelta de otro color, otra vuelta de otro color, y esto no se trabaja en redondo, en circular, sino que se trabaja, miren, a ambos lados, plano, se trabaja plano. Ahí también podemos hacer diseños en estas gasas, en este estilo, cierto, pero no, ella me dijo que la quería lisa totalmente. Bueno, entonces estamos avanzando, miren, como pueden ver. Recuerden, es una cadeneta, hacemos una cadeneta de base, miren, de 110 centímetros, esto es largo, ¿cierto? De 110 a 115. Les recomiendo que la hagan de 115 mejor, ¿cierto? Para que no les vaya a quedar faltando después de pronto en el tejido. Miren cómo va quedando. Entonces yo continúo y vengo con ustedes para ir mirando el resultado final.
para ir mirando qué vamos a hacer con esta gasa que nos corresponde hacer. Bueno, como pueden ver, miren, estoy avanzando en la gasa. Es simplemente dar vueltas, unas franjas en colores del color de la mochila. Ustedes pueden emplear todos los colores y pueden hacer diseños también en sus gasas. Esto lo voy a explicar después. Pero esta técnica es muy buena porque nos facilita mucho trabajo. ¿A qué me refiero con que nos facilita el trabajo? Pues que, por ejemplo, si vamos a hacer una gasa en cordones, tendríamos que hacer los cordones, tendríamos que entorcharlos, tendríamos que hacer otros procesos, entonces nos lleva más tiempo. Si vamos a hacer una paleteada, lo mismo, tendríamos que armar el telar, tendríamos que poner los hilos alrededor del telar, bueno, enhebrarlo, etcétera. Y en cambio así nos ahorramos mucho tiempo, mucho trabajo, ya que es simplemente tejida. Claro, es demoradita, pero no tiene tanta complicación en cuanto al tiempo de elaboración. Es decir, que es más rápida de elaborar una gasa en este estilo, tejida. Entonces ya también es decisión de ustedes hacerlas al estilo que ustedes gusten. En el canal tengo varios tutoriales de gasas. Voy a ver si hago también una en tamaño mini, una gasa pequeña, para que ustedes puedan observar la demostración más bien de cómo hacer una gasa, en este caso pequeña. Bueno chicos, entonces una recomendación que yo les doy es que ustedes vayan haciéndole así al tejido a la vueltica para que el tejido no se vaya abriendo, o sea, vaya cediendo. Porque cuando uno no le hace, cuando uno teje, uno va tejiendo, miren, ¿ve? Él se va como recogiendo, entonces ustedes hacen esto y él se abre, miren, automáticamente uno haciéndole así ya va acomodándose y entonces va quedando más bonita la gasa, o sea, va abriendo pues. Y ahí están, entonces yo voy todavía, estoy en esa vuelta, esa vuelta 3 del color verde. Ya prácticamente, miren, me queda este tramito para terminarla. Recuerden, solamente van tejiendo punto por punto. Estas gasas también tienen diseños, se pueden hacer con diseños, con figuras, pero me la pidieron fue en diseño así para... Entonces yo vengo con ustedes cuando tenga la vuelta lista para indicarles el siguiente paso. Bueno, entonces recuerden, miren, ya vamos llegando al final de la vuelta. Miren, me quedan estos puntos. Entonces recuerden ir desde el comienzo o desde donde ustedes sientan, hacerle así a la gasa, ¿cierto? Es una recomendación que les doy. Si esto no les pasa, pues bueno, mucho mejor, pero a mí sí me pasa de que se me recoge un poco. Entonces yo voy sobando. Como tejo apretadito, entonces miren, ahí ya se acomodó, entonces queda la gasa bonita. Bueno, entonces vamos terminando esta vuelta número 3 en color neón, como pueden ver. Llevo una en color negro, otra en mora leche y esta en neón. Entonces voy terminando esta vuelta. Ya les muestro, miren, qué nos corresponde hacer. Miren, estamos finalizando la vuelta número 3, recuerden, de esta gasa, de la mini. O más bien gasa mini, porque es una gasa también pequeñita. Solo 4 vuelticas, me faltaba una todavía en el fucsia. Bueno, entonces vamos acercándonos cada vez más al final de esta vuelta, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, entonces llegamos al final, miren, tejemos este punto y el último, ¿verdad? Miren, tejemos este último punto, lo tejemos, miren, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos toca hacer? Miren, entonces ahí, para que quede parejita, miren, queda totalmente parejo, línea recta. Entonces, miren, vamos a medir los flecos, o sea, los flecos que traemos de alma con los que ya hemos hecho, miren, así, voy a poner así, miren. Entonces voy a recortar estas almas a medida de los flecos, miren, ¿cierto? Miren, tomo la tijera
tomo la tijera, entonces corto, miren, procedo a cortar a ras, lo más parejo posible, ¿cierto? Esto después lo organizamos, ¿cierto? Miren, entonces tomamos el tejido, miren, ahí quedó, tomamos el tejido, miren, lo tomé, corté, miren, corté y tomé el tejido. Entonces este último punto tengo que hacerle tengo que pasar la hebra por ese último punto del verde, miren, como estoy trabajando con el verde neón, entonces miren, paso, es como si fuera a hacer un punto, entonces paso por esa cadena, ¿cierto? Y paso el hilo, miren, ¿cierto? Y ahí quedó asegurado, ¿verdad? Miren, así quedó el final y el comienzo, miren cómo va quedando, es totalmente larga, miren. Entonces, ¿qué nos toca hacer nuevamente? Tomamos los hilos, esto voy a ponerlo por acá. Bueno, entonces nuevamente tomamos todos los colores que estoy usando. En este caso son 4 hebras de negro, miren, 4 hebras de negro. Estoy usando el verde neón, es un verde encendido neón, el fucsia, y eso es todo. Vamos a trabajar ahora con el fucsia. Vamos a hacer una línea. Miren, entonces ahí tomé todos los hilos, ¿cierto? Miren, tomé todos los hilos, miren, las puntas. Entonces tomo el tejido y procedo a elaborar esta cuarta vuelta. Entonces recuerden dejar la medida, no se preocupen, no tiene que quedar exacta, no, pero ustedes miran más o menos a ojo donde es los 17 centímetros, miren. Para mí es ahí, miren, ¿cierto? Entonces yo mido con los otros flecos que ya tengo realizados, meto el gancho en el primer punto, sostengo esto, miren, meto el gancho en el primer punto, ahí, miren, ahí, este es el primer punto, entonces meto, bueno, otra cosita, miren, no, tengo que asegurar esta hebra verde, esto no lo hice al principio, pero esta hebra verde, tengo que asegurarla con un nudo, no lo expliqué, pero ya lo estoy haciendo, miren, entonces, tomo, exactamente, ahí, miren, tomo estas dos hebras verdes con la que trabajé, miren, esta y la de la vuelta anterior, ¿cierto? Entonces las anudo, hago un nudo sencillo, no es tampoco una complicación, miren, sencillo, y ajusto un poquito como para que no se me suelte, ¿cierto? Miren, ajusto y hago otro nudo en ese mismo, con esos dos hilos, miren, ¿cierto? Para que no se me vaya a soltar, no correr el riesgo de soltarse. Listo. Miren, vean, nuevamente entonces tomo los hilos como les había dicho, tomo la medida de los que ya tengo hechos, o pues si ustedes quieren ayudar de la cinta métrica, pues igual, es una, como quieran hacerlo, está bien. Miren, entonces recuerden, tomo los hilos, todos los que estoy usando, miren, estos, el hilo negro lo estoy usando con 4 hebras, 2 y 2, bueno. Me voy al primer punto, lo que hicimos, miren, me voy al primer punto, meto el crochet ahí, ¿verdad? Vea, por eso era importante asegurarlo, para que esta hebra no se soltara, ¿cierto? O sea, era importante asegurar el hilo verde para que no se soltara. Importante eso, asegurar la hebra para que no se suelte. Entonces tomo el color fucsia, ¿cierto? Mírenlo acá, como lo pueden ver en pantalla, lo llevo para atrás, ¿cierto? Y entonces voy a asegurar esas hebras, miren. Bueno, hay que tomar también, listo, ahí. Nuevamente, entonces me voy al primer punto, lo meto el crochet como pueden ver. Y con el fucsia, miren, envuelvo todo eso y cierro. Ahí ya tengo el primer punto. Entonces, mire, esto acá también va quedando rectecito, ¿cierto? Miren, recto, línea recta, miren, como pueden ver, pulido. No me estoy soltando, no va a quedar ni así, ni inclinado a la derecha, ni inclinado a la izquierda. Eso pasa cuando hacen aumentos por equivocación. Entonces recuerden, mira, ahí quedaron asegurados los hilos. Entonces continúo tejiendo simplemente punto por punto.
Miren, llevo 2, llevo 3. Entonces de una vez, esto lo podemos hacer de una vez, aseguramos esta hebra fucsia para que no se suelte, como hicimos con el verde, pero el verde lo hicimos al final, ¿se acuerdan? Pues tomo esta hebra y busco la hebra fucsia de la vuelta anterior. Miren, en este caso vendría siendo esta, mírenla acá, ahí la estoy mostrando en pantalla. Las aseguro mediante un nudo, miren, cierto, un nudo sencillo, o sea, amarro esos dos hilos entre ellos mismos, paso la hebra por acá, aseguro, ¿verdad? Y nuevamente hago otro nudo, miren, hago otro nudo sencillo, pero fuerte. Listo. Y ahí quedaron asegurados los hilos, miren. ¿Sí ven? Ahí quedan los flecos. Entonces, mire, esta línea va a quedar recta. Eso me indica que el tejido está bien, que no tengo aumentos. Entonces simplemente voy a continuar dando puntadas. Voy a dar la vuelta número 4. Miren, 4. Llevo 5. Recuerde que estas gasas también las podemos hacer con diseño, con figuras, pero pues me la pidieron así. Bueno, entonces yo vengo, sigo tejiendo, miren, punto por punto y vengo con ustedes. Así me va quedando esta bella gasa. Ya esta es la última vuelta. Como pueden ver, esta gasa mide aproximadamente de ancho unos 3 centímetros, 2,5, miren, de ancho, ¿verdad? Bueno, entonces continúo dando las puntadas, la vuelta número 4. Ahí está. Y vengo con ustedes cuando ya tenga las 4 vueltas realizadas. Miren, entonces estoy dando la vuelta número 4 en color fucsia. Bueno, vamos llegando al final de la vuelta, miren, como pueden ver. Estoy tejiendo miren, me falta este tramito. Continúo haciendo las puntadas encima del verde, miren. Queda rectecito, miren la gasa, bonita, en colores neón, verde neón, fucsia. Bueno, ahí están los... Entonces mire cómo va quedando de recto acá, miren. Este terminado queda muy bien hecho, recto. Esta gasa mide 115 aproximadamente de largo y de ancho 2,5, 2 centímetros con 2 centímetros y medio, sí. Estoy dando las puntadas finales y ya les voy a indicar qué vamos a hacer. Miren, entonces ahí llegamos al final, miren, cierto, el último punto. Recuerden, vamos a hacer como una cadeneta al aire, cierto, entonces vamos a cortar a ras estos flecos, miren los que traemos dentro, mírenlos acá, y estos que ya pues están hechos, entonces cortamos, todo esto lo cortamos, cierto, bueno.
Ahí está. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Miren, hicimos la cadeneta y pasamos el hilo, miren, ¿cierto? Y ahí quedó anudado. Y quedó, mire, esto acá quedó recto, ¿cierto? Miren. Y eso es todo, amigos. Entonces, recuerden que estas gasas las podemos hacer con diseño o así en líneas, como pueden ver. Esto lo hago para que se vaya cediendo un poco el tejido. ¿Cierto? Miren, entonces ahí quedó la gasa. La vamos a poner así para que vean cómo queda. Mire, de bonita. Miren. Entonces, eso es todo, amigos. Espero les haya gustado mucho este tutorial. No se les olvide compartir, suscribirse, regálame un like. Y esto es lo que vamos a pegar, ¿cierto? La vamos a pegar a la mochila. ¿Cierto? La vamos a pegar a ambos lados así, miren, acá. Y este otro lado lo vamos a pegar acá. Así va a quedar así. ¿Cierto? Así va a quedar la mochila. Nos vemos en un próximo tutorial. Hasta la próxima.